El correo de mi esposa infiel un año después de nuestra ruptura lo cambió todo. Historia de traición de Heredith. Creía que descubrir a mi esposa, siéndome infiel, era lo peor que le podía pasar a nuestro matrimonio de 21 años. Estaba equivocado. El correo electrónico que me envió un año después de nuestro divorcio reveló una traición tan devastadora que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la mujer con la que había compartido mi vida. Mi nombre es Javier Garza. Tengo 52 años y hasta hace 3 años pensaba que lo tenía todo resuelto. Había construido suministros industriales Garza, desde cero hasta convertirla en una operación multimillonaria, distribuyendo maquinaria pesada y equipos a plantas de fabricación en todo el noreste. 26 años de jornadas de 16 horas, cenas perdidas y llamadas de fin de semana habían dado sus frutos. El negocio prosperaba. Mis 2 hijos, Mateo y Valentina, eran buenos estudiantes y mi esposa, Sofía, parecía contenta con nuestra cómoda vida en un suburbio de Monterrey. Ese martes por la noche de octubre comenzó como cualquier otro. Acababa de cerrar un trato con una acería en Saltillo, un contrato por valor de casi $500,000. Me sentía bien. Planeaba llevar a Sofía a una buena cena para celebrarlo. Quizás reavivar algo de esa chispa que habíamos perdido en algún punto del camino. Entré en el camino de entrada sobre las 7:30, más tarde de lo habitual, pero no era algo raro en mí. La casa estaba en silencio cuando entré, lo que me pareció extraño. Normalmente Sofía tenía la televisión encendida en la cocina, mientras preparaba la cena, o podía oír a Valentina practicando el piano en el piso de arriba. «Sofía, ¿estás en casa?», grité dejando mi maletín junto a la puerta principal. No hubo respuesta. Caminé por la sala de estar hacia la cocina, aflojándome la corbata. Fue entonces cuando lo oí. Risas que venían de arriba, pero no era el tipo de risa que estaba acostumbrado a oír de mi esposa. Esta era diferente, íntima, la forma en que solía reírse conmigo cuando éramos novios. Se me encogió el estómago mientras subía las escaleras. Cada escalón se sentía más pesado que el anterior. El sonido venía de nuestro dormitorio, y la puerta estaba ligeramente abierta. Me acerqué lentamente, sin querer creer lo que mis instintos me decían. A través de la rendija de la puerta, pude ver a Sofía sentada en nuestra cama, con una bata de seda que le había comprado por Navidad el año pasado. Sostenía su teléfono, claramente en una videollamada con alguien. Su lenguaje corporal era relajado, coqueto, de una manera que no le había visto dirigirme en años. «Tengo muchas ganas de verte este fin de semana», le decía Sofía a quienquiera que estuviera en la pantalla. Ha pasado demasiado tiempo desde nuestro último viaje. Se me heló la sangre. ¿Viaje? ¿Qué viaje? Lo sé, cariño, dijo una voz de hombre a través del altavoz del teléfono. He estado pensando en ti constantemente desde Chicago. Chicago, la conferencia de negocios a la que había asistido el mes pasado, esa en la que afirmó estar haciendo contactos con posibles proveedores para su consultoría de diseño de interiores. Me quedé paralizado en el pasillo viendo a mi esposa de 21 años coquetear con otro hombre en la cama que compartíamos. Aún no me había notado, demasiado absorta en su conversación para percibir mi presencia. «Sofía», dije en voz baja, abriendo más la puerta. Se giró tan rápido que casi se le cae el teléfono. Su rostro se puso blanco como el papel al verme allí de pie. La culpa en sus ojos me lo dijo todo. «Javier, no es lo que parece», tartamudeó terminando rápidamente la llamada. Pero ya había oído suficiente. La intimidad casual, la mención de viajes de los que no sabía nada, la forma en que había estado radiante últimamente, las piezas de un rompecabezas que había estado ignorando inconscientemente, de repente encajaron. No grité ni lancé cosas como se ve en las películas. En lugar de eso, simplemente la miré fijamente, sintiendo como si estuviera viendo a una extraña con el rostro de mi esposa. «¿Quién era ese?», pregunté con la voz sorprendentemente tranquila. Sofía se apretó el teléfono contra el pecho.
su boca abriéndose y cerrándose sin que salieran palabras. Ese silencio me lo dijo todo. Salí de esa habitación sin decir una palabra más. No había nada que Sofía pudiera decir que diera sentido a lo que acababa de presenciar, y no iba a darle la oportunidad de inventar más mentiras. Fui directamente al despacho de casa y me serví 3 dedos de Bourbon. Me temblaban las manos al llevarme el vaso a los labios. 21 años de matrimonio, y había pillado a mi esposa con las manos en la masa con otro hombre. Lo peor ni siquiera era la traición en sí. Era darme cuenta de cuánto tiempo había estado viviendo en un paraíso de tontos. Cerca de la medianoche, Sofía llamó suavemente a la puerta del despacho. «Javier, tenemos que hablar», dijo a través de la madera. «No, no tenemos que hacerlo», respondí sin levantar la vista de los informes financieros que fingía revisar. Abrió la puerta de todos modos y entró, ahora vestida con vaqueros y un suéter. Tenía los ojos rojos, pero no podía decir si era por llorar o solo por el agotamiento. «Lo que viste esta noche es complicado», comenzó Sofía. Finalmente la miré. «¿Complicado? Estabas medio desnuda hablando con otro hombre sobre viajes que yo no sabía que habías hecho. Me parece bastante sencillo». Sofía se sentó en la silla frente a mi escritorio sin que la invitaran. «No entiendes la situación en la que hemos estado, Javi. No hemos sido felices en años». «¿Nosotros?». Dejé el vaso con más fuerza de la necesaria. «No me arrastres a tu justificación para ser infiel». «¿Cuándo fue la última vez que salimos juntos?», replicó Sofía. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué tal mi día? Llegas a casa, cenas en silencio y desapareces en este despacho hasta la hora de dormir». Me levanté sintiendo que se me subía la sangre a la cabeza. He estado partiéndome el lomo para mantener a esta familia. Cada jornada de 16 horas, cada cena perdida, cada llamada de fin de semana era por ti y por los niños. «Proveer no es lo mismo que estar presente», dijo Sofía, su voz volviéndose más aguda. «Necesitaba un esposo, no solo un cheque. Así que te encontraste uno en otro sitio». Rodeé el escritorio para encararla. «¿Desde cuándo dura esto?». Sofía desvió la mirada. «Empezó solo hablando por internet hace unos 6 meses». 6 meses. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Y el viaje a Chicago?». «Fue entonces cuando nos conocimos en persona por primera vez», admitió. «Por Dios, Sofía», me pasé las manos por el pelo. «¿Tienes idea de lo que nos has hecho a Mateo y a Valentina?». «Los niños no tienen por qué saber nada», dijo Sofía rápidamente. «Podemos superarlo, ir a terapia. Cometí un error, pero...». «Un error», la interrumpí. «Un error es olvidarse de comprar leche. Esto fue una elección, múltiples elecciones a lo largo de 6 meses». Sofía se levantó. Las lágrimas empezaban a brotar. «Ahora. Sé que te he hecho daño, pero estaba sola. Me sentía invisible en mi propio matrimonio». «Eras invisible porque elegiste serlo», dije, mi voz firme a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. «En lugar de hablar conmigo sobre los problemas de nuestro matrimonio, te fuiste a buscar atención a otra parte». «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Sofía, abrazándose a sí misma. Miré a esta mujer con la que había compartido mi vida durante más de 2 décadas, y me di cuenta de que no la conocía en absoluto. La Sofía con la que me casé nunca habría hecho esto, pero quizás esa Sofía nunca había existido realmente. «A partir de ahora, duermes en la habitación de invitados», dije. «Mañana decidiremos qué hacer». Pero en el fondo ya sabía lo que venía después. Algunas traiciones no se pueden perdonar, y la confianza, una vez rota, nunca se puede reconstruir. A la mañana siguiente llamé a mi abogado antes de que Sofía se despertara. Ricardo Solís se había encargado de mis contratos de negocios durante años y confiaba en que sería sincero conmigo. «Javi, lamento oír esto», dijo Ricardo por teléfono. «¿Desde cuándo dura esto?». «Al menos 6 meses, que yo sepa», respondí.
sentado en mi despacho con la puerta cerrada con llave. Pero estoy empezando a pensar que podría ser más tiempo. ¿Qué te hace decir eso? He estado pensando en eso toda la noche. Había señales que ignoré. Noches tardías trabajando en proyectos de diseño, viajes de fin de semana para visitar clientes que parecían excesivos. Ha estado distante durante más de un año. ¿Quieres intentar la terapia primero?, preguntó Ricardo. No, dije sin dudar. La pillé con las manos en la masa. Ricardo, de esto no hay vuelta atrás. Después de colgar con Ricardo, hice algo que probablemente debería haber hecho meses atrás. Empecé a prestar atención a los detalles, los extractos de la tarjeta de crédito de Sofía, sus facturas de teléfono, su calendario. Lo que encontré hizo que me hirviera la sangre. Cargos de hotel en Chicago de los que no sabía nada. Cenas caras para dos cuando decía que comía sola. Llamadas telefónicas al mismo número que duraban horas, siempre cuando yo estaba en el trabajo. Pero el colmo fue cuando encontré recibos de lencería que nunca le había visto puesta. Victoria's Secret, Fredericks of Hollywood. Cientos de dólares en artículos que no eran para mi beneficio. Cuando Sofía bajó sobre las 10, me encontró sentado en la mesa de la cocina, con una pila de extractos extendidos frente a mí. ¿Qué es todo esto?, preguntó sirviéndose café. ¿Tus hábitos de gasto?, dije sin levantar la vista. Lectura interesante. El rostro de Sofía palideció al ver los recibos del hotel. ¿Javier? ¿Puedo explicarlo? Ah, sí. Me levanté sosteniendo uno de los recibos. El Marriott en Chicago, 15 de septiembre. Me dijiste que te alojabas en el hotel de la conferencia. Y así era, dijo Sofía débilmente. La conferencia era en el Hyatt, respondí. Lo comprobé. Sofía se desplomó en la silla frente a mí. Por primera vez desde que empezó todo este lío, parecía derrotada. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Y no me mientas más, estoy harto de mentiras. 2 años, susurró. ¿2 años? La traición me golpeó como un mazo. Por Dios, Sofía, 2 años. Empezó por internet, dijo con las lágrimas fluyendo. Ahora, solo chateando al principio, luego videollamadas. ¿La primera vez que os visteis en persona fue el año pasado durante la supuesta boda de tu hermana en Detroit?, pregunté. Sofía asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Sentí que algo dentro de mí se apagaba por completo. Esto no era solo una aventura, era una doble vida. Durante 2 años me había estado mintiendo a la cara todos los días. Quiero que te vayas, dije en voz baja. Javi, por favor. Haz las maletas y vete a casa de tus padres. Haré que Ricardo redacte los papeles de la separación. Sofía me miró con ojos desesperados. ¿Y qué hay de Mateo y Valentina? ¿Qué hay de ellos?, pregunté. Deberías haber pensado en ellos antes de decidir destruir a su familia. Mateo fue el primero en darse cuenta. A los 17 años era lo suficientemente astuto como para notar la tensión en la casa, y lo suficientemente inteligente como para atar cabos cuando escuchó parte de una conversación telefónica entre Sofía y su madre. Me acorraló en el garaje el sábado por la mañana mientras trabajaba en mi camioneta, algo que hacía cuando necesitaba pensar con las manos. «Papá», dijo Mateo apoyándose en mi banco de trabajo, «mamá tiene una aventura». Dejé lo que estaba haciendo y miré a mi hijo. Tenía mis ojos, pero la barbilla terca de Sofía, y en ese momento parecía mayor de 17 años. «¿Qué te hace preguntar eso?», dije con cuidado. «Vamos, papá», respondió Mateo. «Lleva 3 días en casa de la abuela. Pareces como si alguien se hubiera muerto. Y la oí por teléfono ayer pidiendo disculpas a alguien llamado Alejandro». Alejandro. El nombre me golpeó como un puñetazo. Así que ese era su nombre. Dejé la llave inglesa y me enfrenté a mi hijo. Mateo merecía la verdad, o al menos toda la que pudiera darle sin destruir su relación con su madre. Sí, dije simplemente, la tiene. Mateo asintió como si esperara esa respuesta. ¿Desde cuándo? 2 años. Puta sea, dijo Mateo, y luego me miró disculpándose.
Perdón. Está bien, hijo. He estado pensando cosas peores que esa. Nos quedamos en silencio un momento, ambos procesando lo que esto significaba para nuestra familia. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateo. Todavía no lo sé, admití. Tu madre y yo nos vamos a separar, probablemente a divorciar, pero eso no cambia nada entre vosotros y nosotros. Valentina aún no lo sabe, ¿verdad?, preguntó Mateo. No, y preferiría decírselo junto con tu madre cuando sea el momento adecuado. Mateo cogió una de mis herramientas, dándole vueltas en las manos. No me sorprende, ¿sabes? Lo de mamá. Eso me pilló por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Ha estado diferente el último año más o menos, explicó Mateo. Feliz de una manera que no nos incluía. Si eso tiene sentido, como si tuviera algún secreto que la hacía sonreír. La observación de mi hijo me dolió, porque era muy precisa. Sofía había estado radiante últimamente, y yo había sido lo suficientemente tonto como para pensar que era porque estaba contenta con nuestra vida. ¿Estás bien?, le pregunté a Mateo. Se encogió de hombros. Tengo 17 años, papá. El año que viene iré a la universidad de todos modos, pero a Valentina, esto la va a destrozar. La ayudaremos a superarlo, dije. Sí, asintió Mateo. Luego me miró directamente. Por si sirve de algo, papá, no te culpo. He visto lo duro que trabajas por nosotros. Viniendo de mi hijo, esas palabras significaron más que cualquier disculpa que Sofía pudiera ofrecer. Sofía se mudó de nuevo con sus padres, pero eso no la detuvo de intentar manipular la situación. Llamaba constantemente, enviaba largos mensajes de texto, explicando lo arrepentida que estaba, e incluso se presentó en mi oficina 2 veces, tratando de convencerme de que le diera otra oportunidad. Lo que ella no sabía era que yo había contratado a un investigador privado. Antonio Morales me lo recomendó, Ricardo, mi abogado. Es detective de policía, especializado en casos de adulterio. En una semana había descubierto más de lo que esperaba. Tu mujer ha estado ocupada, dijo Antonio sentado frente a mi escritorio con una gruesa carpeta en las manos. Este personaje, Alejandro. Su nombre completo es Alejandro Torres. Tiene 38 años, está divorciado y trabaja en ventas de equipos médicos. ¿Cómo se conocieron?, pregunté. En un sitio de citas por internet, respondió Antonio. Creó un perfil hace 2 años y medio usando su apellido de soltera. ¿2 años y medio? Incluso más de lo que había pensado. Hay más, continuó Antonio abriendo la carpeta. Los registros bancarios muestran que abrió una cuenta corriente separada hace 18 meses. Ha estado desviando dinero de vuestra cuenta conjunta. Pequeñas cantidades, pero constantes. Unos 2.000 al mes. ¿2.000? Sentí que me subía la tensión. ¿Para qué lo ha estado usando? Hoteles, restaurantes, ropa, regalos para él, dijo Antonio. Y hay algo más que necesitas ver. Me entregó una fotografía que me revolvió el estómago. Sofía y Alejandro Torres en un restaurante con aspecto íntimo y cercano. Pero no fue eso lo que me sorprendió. Fue la fecha y la hora. La foto fue tomada hace 3 semanas, después de que yo ya la hubiera pillado y la hubiera echado. ¿Todavía lo está viendo?, pregunté. Nunca ha dejado de hacerlo, confirmó Antonio. Se han visto 2 veces solo esta semana. Miré la foto sintiendo como cualquier resto de compasión que tenía por Sofía se evaporaba por completo. Me había estado suplicando perdón mientras seguía viendo a su amante a mis espaldas. ¿Hay una cosa más?, dijo Antonio. Torres ha estado casado 2 veces antes. Ambos matrimonios terminaron por sus infidelidades. Tu mujer no es la primera en su lista. Esa noche senté a Mateo y a Valentina para la conversación que había estado temiendo. Vuestra madre y yo nos vamos a divorciar, dije con suavidad. Valentina, mi hija de 14 años, empezó a llorar inmediatamente. Es por nosotros, ¿no? Cariño, dije abrazándola. Esto no tiene nada que ver contigo ni con Mateo. A veces los adultos toman decisiones que hieren a las personas que aman. Mateo, que ya sabía la verdad,
Rodeó a su hermana con el brazo. Mamá tomó algunas malas decisiones, Valen. Papá no es el que ha metido la pata. ¿No podéis arreglarlo?, preguntó Valentina entre lágrimas. Algunas cosas no se pueden arreglar, dije con el corazón roto por ella. Pero lo que no cambiará es cuánto os queremos vuestra madre y yo. Al día siguiente, Sofía apareció en casa mientras yo estaba en el trabajo y los niños en el colegio. Cuando llegué a casa, la encontré en mi despacho. «¿Qué estás haciendo?», le exigí. Sofía se giró sosteniendo algunos de mis archivos de negocios. «Tengo derecho a saber sobre nuestras finanzas». «¿Nuestras finanzas?», le quité los archivos de las manos. «¿Te refieres a las finanzas de las que has estado robando durante 2 años?» Su rostro palideció. «No sé de qué estás hablando». Fui a mi escritorio y saqué los extractos bancarios que Antonio me había dado. 2.000 al mes, Sofía, durante 2 años. Son 48.000 que has quitado a nuestra familia para financiar tu aventura. La compostura de Sofía finalmente se rompió. Necesitaba ese dinero. ¿No entiendes cómo ha sido vivir contigo? ¿Vivir conmigo?, pregunté incrédulo. Yo no soy el que ha estado engañando, mintiendo y robando. Eres frío, Javier, dijo Sofía alzando la voz. Llegas a casa, comes, trabajas, duermes. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías? ¿Cuándo fue la última vez que me diste una razón para hacerlo?, repliqué. Lo peor de la traición de Sofía no fue solo la devastación personal, fueron las implicaciones profesionales. Se había encargado de la contabilidad de Suministros Industriales Garza durante los últimos 5 años, y ahora tenía que cuestionarlo todo. Pasé el fin de semana revisando cada registro financiero, cada factura, cada transacción que había tocado. Lo que encontré me dio náuseas. También había estado desfalcando de la empresa. Pequeñas cantidades al principio, 500 aquí, 1.000 allá, marcados como gastos de empresa o pagos a proveedores que nunca ocurrieron. En 3 años había robado casi 75.000 euros de la compañía. El lunes por la mañana llamé a Ricardo inmediatamente. «Esto lo cambia todo», dijo Ricardo después de que le explicara lo que había descubierto. «El desfalco empresarial es un delito grave. Podría enfrentarse a una pena de cárcel seria». «No quiero destrozarla», dije. «Pero tampoco puedo dejar pasar esto». «Necesitas protegerte a ti y a tu negocio», aconsejó Ricardo. «Presenta una denuncia policial, documenta todo. Si no tomas medidas, podrían verte como cómplice». Esa tarde tuve que tener la conversación más dura de mi vida con mi suegro, Bernardo. Bernardo tenía 71 años, un trabajador del acero jubilado que siempre me había tratado como al hijo que nunca tuvo. Me había ayudado a conseguir mi primer gran contrato hace 20 años, y lo respetaba más que a casi cualquier hombre que conociera. «Bernardo, necesito decirte algo sobre Sofía», dije cuando me abrió la puerta. Nos sentamos en su sala de estar y le expuse todo. La aventura, el dinero robado, las mentiras. Bernardo escuchó sin interrumpir. Su rostro curtido se endurecía con cada revelación. «¿Cuánto se llevó?», preguntó finalmente. «Del negocio, 75.000. De nuestras cuentas personales, otros 48.000. Bernardo guardó silencio durante un largo momento. Luego hizo algo que no esperaba. Metió la mano en la cartera y sacó un talonario. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. «Te estoy escribiendo un cheque de 123.000», dijo Bernardo con voz firme. «Bernardo, no puedo dejar». «Puedes y lo harás», interrumpió. «Mi hija te ha robado. Eso hace que sea mi responsabilidad arreglarlo». «No es tu responsabilidad», dije. Bernardo me miró con acero en los ojos. «La crié para que fuera mejor que esto. Fallé en algún momento y ahora tú estás pagando el precio». «Tú no fallaste», le aseguré. «Sofía tomó sus propias decisiones». «Quizás», dijo Bernardo, continuando con el cheque. «Pero no dejaré que destruya el negocio que has construido.
Has sido más un hijo para mí de lo que ella ha sido una hija. Me entregó el cheque y vi que sus manos temblaban ligeramente. «Hay una cosa más que debería saber», dijo Bernardo. «La madre de Sofía y yo la vamos a desheredar. Lo que os hizo a ti y a esos niños es imperdonable». La lealtad de mi suegro significó más para mí de lo que él jamás sabría. También me mostró algo importante. Incluso el propio padre de Sofía reconocía que lo que ella había hecho estaba más allá de la redención. 2 semanas después de solicitar el divorcio, descubrí que Sofía y Alejandro Torres habían intensificado su relación de una manera que amenazaba todo lo que yo había construido. Antonio, mi investigador privado, me llamó al trabajo con noticias urgentes. «Javier, tenemos un problema», dijo Antonio. «Torres ha estado fotografiando tus documentos financieros. Alguien le ha estado pasando información interna sobre tu negocio». «¿Qué tipo de información?», pregunté sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Listas de clientes, contratos con proveedores, márgenes de beneficio, el tipo de cosas que podrían destruir tu ventaja competitiva si cayeran en las manos equivocadas». Me senté pesadamente en la silla de mi oficina. «Sofía, esa es mi suposición», confirmó Antonio. «Tenía acceso a todo antes de que la echaras. La pregunta es, ¿qué planea hacer Torres con eso?». Lo descubrí al día siguiente cuando 3 de mis mayores clientes llamaron para cancelar sus contratos. Cada uno dio la misma excusa vaga sobre explorar otras opciones y reevaluar sus necesidades de cadena de suministro. Pero cuando presioné a Jim Patterson de Midwest Manufacturing, un tipo con el que he hecho negocios durante 15 años, finalmente me dijo la verdad. «Javi, alguien ha estado llamando a nuestro departamento de compras», dijo Jim a regañadientes. «Ofrecen el mismo equipo que tú proporcionas, pero un 20% por debajo de tus precios. Conocían detalles sobre nuestros contratos actuales que solo tú deberías saber». «¿Quién llamaba?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Un tipo llamado Torres», dijo. «Trabajaba para una nueva empresa de distribución llamada Suministros Industriales Superiores». Me hirvió la sangre. Alejandro Torres no solo se acostaba con mi mujer, estaba usando la información que ella le había dado para destruir mi negocio. Llamé a Ricardo inmediatamente. «Esto es espionaje industrial», dijo Ricardo después de que le explicara la situación. «Es un delito federal. No solo podemos detenerlo, sino que podemos demandarlo por daños y perjuicios». «Hazlo», dije, sin dudar. «Lo que sea necesario». Esa noche senté a Mateo y a Valentina para otra conversación difícil. «Chicos, necesito que sepáis que el amigo de vuestra madre está tratando de dañar el negocio familiar», dije con cuidado. La mandíbula de Mateo se tensó. «¿Qué quieres decir?». «Está usando información que solo alguien de nuestra familia conocería para robar a nuestros clientes». «¿Mamá se lo dijo?», preguntó Valentina con voz débil. «Eso parece», admití. Mateo se levantó paseando hasta la ventana. «Así que no solo te está engañando, está intentando destruir todo lo que tenemos». «Vuestra madre tomó algunas decisiones muy malas», dije. «Pero vamos a contraatacar». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Mateo. «Vamos a demostrarles que la familia Garza no se rinde ante una pelea». A la mañana siguiente hice algo que sorprendió a todos, incluido a mí mismo. En lugar de solo jugar a la defensiva, pasé a la ofensiva. Llamé a cada cliente que Torres había contactado y les hice una oferta que no podían rechazar. Un contrato de 5 años, un 15% por debajo de mis tarifas actuales, con la garantía de que igualaría el precio de cualquier competidor durante la duración del contrato. Me costó beneficios a corto plazo, pero aseguró mi base de clientes y le cortó las piernas a Torres. Luego convoqué una rueda de prensa. «Damas y caballeros», dije a los periodistas especializados que se habían reunido en mi oficina, «quiero advertir a la comunidad de suministros industriales sobre una nueva empresa llamada
Suministros Industriales Superiores, dirigida por Alejandro Torres. Este individuo ha estado utilizando información propietaria robada para socavar a las empresas legítimas. La noticia apareció en 3 publicaciones del sector esa semana. En cuestión de días, la reputación de Torres en la industria quedó destruida, pero Sofía aún no había terminado de jugar sucio. El siguiente movimiento de Sofía fue tan bajo, tan calculador, que me hizo darme cuenta de que nunca había conocido realmente a la mujer con la que me había casado. Me acusó de violencia doméstica. Estaba en la oficina cuando Ricardo llamó con la noticia. «Javi, Sofía ha solicitado una orden de alejamiento», dijo Ricardo con voz sombría. «Afirma que la has estado amenazando y que teme por su seguridad». «Eso es una locura», dije. «Ni siquiera he hablado con ella en 2 semanas». «Lo sé, pero el juez tiene que tomarse estas acusaciones en serio. Hay una vista programada para mañana». Esa noche tuve que explicar a Mateo y a Valentina por qué había agentes de policía en nuestra puerta entregándome unos papeles. «Papá, nunca le hiciste daño a mamá», dijo Valentina con lágrimas en los ojos. «Lo sé, cariño», dije abrazándola, «pero a veces la gente miente cuando está desesperada». Mateo estaba furioso. «Está intentando hacerte parecer el malo para conseguir más dinero en el divorcio». «Quizás», asentí, «pero vamos a manejar esto de la manera correcta, con la verdad y las pruebas». La vista del día siguiente fue una pesadilla. Sofía subió al estrado y afirmó que la había maltratado emocionalmente durante años, que la había amenazado con destruirla financieramente y que temía que me volviera violento. Era una buena actriz, tenía que reconocerlo. Lágrimas en los momentos justos, una voz temblorosa cuando describía su miedo hacia mí. Pero Ricardo estaba preparado para ella. «Señora Garza», dijo Ricardo durante el contrainterrogatorio, «¿no es cierto que ha estado teniendo una aventura con el señor Alejandro Torres durante más de 2 años?» «Eso no tiene nada que ver con...» «Por favor, responda a la pregunta. ¿Ha estado teniendo una aventura?» «Sí, pero...» «¿Y no es cierto que el señor Torres ha estado utilizando información confidencial sobre el negocio de su marido para robarle clientes?» El abogado de Sofía se opuso, pero el daño ya estaba hecho. El juez podía ver de qué iba todo esto realmente. «Y señora Garza», continuó Ricardo, «¿cuándo ocurrieron exactamente estas supuestas amenazas? Porque mi cliente ha estado alojado en casa de su hermano durante la última semana para evitar cualquier contacto con usted». La historia de Sofía empezó a desmoronarse bajo el escrutinio. No pudo proporcionar fechas específicas ni testigos de mis supuestas amenazas. Su propio testimonio reveló que nuestras interacciones habían sido mínimas y se habían llevado a cabo a través de abogados. El juez denegó su solicitud de orden de alejamiento. «Señora Garza», dijo el juez con severidad, «hacer acusaciones falsas de violencia doméstica es un asunto serio. Estas alegaciones parecen estar motivadas por el proceso de divorcio más que por preocupaciones genuinas de seguridad». Al salir de ese juzgado, sentí que había ganado una gran batalla, pero también me di cuenta de que Sofía estaba dispuesta a destruir mi reputación, mi relación con mis hijos y mi posición en la comunidad para conseguir lo que quería. La mujer con la que me había casado ya no existía, reemplazada por alguien que no se detendría ante nada para ganar, pero había elegido al hombre equivocado para subestimar. Había construido mi negocio desde cero. Había sobrevivido a recesiones y ataques de la competencia y no iba a dejar que destruyera todo por lo que había trabajado. Se acabaron los guantes de seda. Era hora de mostrarle a Sofía cómo se jugaba de verdad. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, tomé la decisión que acabaría con los juegos de Sofía para siempre. Había estado luchando por el acuerdo financiero con uñas y dientes, alegando que merecía más dinero a pesar de su robo y traición. Lo que no sabía era que yo había estado planeando mi siguiente movimiento cuidadosamente. Durante nuestro matrimonio, habíamos acumulado activos en diversas cuentas e inversiones.
El tribunal había ordenado un reparto 50-50, pero había formas de proteger lo que era legítimamente mío, sin infringir ninguna ley. Liquidé los activos de mi empresa y reestructuré todo bajo una nueva corporación con Mateo como socio al 51%. A los 17 años era lo suficientemente mayor para entender lo que estábamos haciendo y por qué. «Papá, ¿esto es legal?», preguntó Mateo mientras estábamos en el despacho del abogado. «Completamente legal», confirmó Ricardo. «Tu padre te está dando una participación mayoritaria en una nueva empresa. Sofía no tiene derecho a reclamar activos que no existían durante el matrimonio. En un mes, transferí todo mi equipo, contratos y relaciones con clientes a Garza e Hijo, suministros industriales. Sofía obtendría la mitad de lo que la antigua empresa valía sobre el papel, pero esa empresa ya no tenía activos reales. Contrató a 3 abogados diferentes para intentar impugnar la reestructuración, pero cada uno le dijo lo mismo. Lo que había hecho era perfectamente legal. El golpe de gracia llegó cuando su propio padre, Bernardo, hizo un anuncio en una reunión familiar que Valentina me contó más tarde. «El abuelo les dijo a todos que mamá había avergonzado a toda la familia», dijo Valentina durante una de nuestras cenas. Dijo que había elegido a un criminal por encima de sus propios hijos. Bernardo había cumplido su palabra de desheredar a Sofía. Cuando falleció 8 meses después, Sofía descubrió que su herencia, casi $500,000, se repartiría entre Mateo, Valentina y un fondo de becas que Bernardo había establecido. Incluso en la muerte, Bernardo estaba protegiendo a sus nietos de las malas decisiones de su madre. La reestructuración del negocio también me permitió hacer algo que siempre había querido: hacer de Mateo un socio real. A los 18 años ya mostraba un buen instinto para los negocios y una ética de trabajo que me recordaba a mí mismo a su edad. «Hijo, te lo has ganado», le dije el día que firmamos los papeles de la sociedad. «Estuviste a mi lado cuando más importaba». Para cuando Sofía se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. No solo había perdido su matrimonio y el respeto de sus hijos, sino también su seguridad financiera y el legado de su familia. La mujer que pensaba que podía tenerlo todo, se quedó con casi nada. Un año después de que nuestro divorcio fuera definitivo, recibí un correo electrónico que cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio con Sofía. Estaba en mi despacho tarde un jueves por la noche, cuando el mensaje apareció en mi bandeja de entrada. El asunto me heló la sangre. La verdad que debiste saber hace años. El correo era de Sofía, pero lo que confesaba era mucho peor que cualquier cosa que hubiera descubierto durante nuestro proceso de divorcio. «Javi», comenzaba el mensaje, «sé que me odias y tienes todo el derecho, pero hay algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo, y ya no puedo cargar con este secreto. La aventura con Alejandro no fue la primera. Te he estado engañando durante 15 años. ¿15 años? Me temblaba la mano mientras seguía leyendo. Empezó cuando Valentina era solo un bebé. Estabas trabajando tanto para construir el negocio y yo me sentía invisible. Conocí a alguien por internet y se convirtió en una relación física que duró 2 años. Después de que terminara, hubo otros, aventuras cortas, líos de fin de semana, hombres que conocía a través del trabajo. La habitación parecía dar vueltas mientras procesaba lo que me estaba diciendo. 15 años de traición, 15 años viviendo una mentira. «Sé que esto no cambia nada ahora», continuaba Sofía, «pero necesitaba que entendieras que nuestros problemas no eran solo de los últimos años. Dejé de ser fiel a nuestro matrimonio casi desde el principio, y lo siento». Continuó detallando aventuras específicas, mentiras específicas que había contado, momentos específicos en los que yo había sospechado algo, pero me había convencido de que estaba siendo paranoico. Cada viaje de negocios, cada noche de chicas, cada fin de semana que decía necesitar espacio, la mayoría habían sido tapaderas para sus aventuras. La revelación más devastadora llegó al final del correo electrónico. «Quiero que sepas que Mateo y Valentina
Son definitivamente tus hijos. Hice pruebas de ADN hace años porque no estaba segura, pero son tuyos. Pensé que al menos deberías saber eso. Había hecho pruebas de ADN porque no estaba segura de si mis hijos eran realmente míos. La traición era tan completa, tan absoluta, que me dejó sin aliento. Pero mientras estaba sentado en mi despacho esa noche, releyendo su confesión, me di cuenta de algo importante. Este correo no era solo Sofía diciendo finalmente la verdad, era su último intento de hacerme daño. Quería que supiera que todo nuestro matrimonio había sido una farsa. Quería que dudara de cada recuerdo, de cada momento de felicidad que habíamos compartido. Quería que me sintiera como el mayor idiota que jamás haya existido. En lugar de eso, me sentí libre. Toda la culpa que había cargado por mi matrimonio fallido, toda la inseguridad sobre si podría haber hecho algo diferente, todas las dudas sobre si había sido demasiado duro en mi juicio sobre ella, todo desapareció. Sofía nunca había sido la mujer con la que creía haberme casado. La verdadera Sofía había sido una mentirosa y una infiel desde casi el principio. La mujer de la que me enamoré nunca había existido. Realmente. Borré el correo sin responder y me fui a casa con mis hijos. «Papá, pareces diferente esta noche», dijo Valentina cuando entré por la puerta. «¿Diferente cómo?», pregunté. «Más ligero», dijo. «Como si ya no llevaras algo pesado encima». Tenía razón. Por primera vez desde que descubrí la traición de Sofía, me sentí completamente en paz con mi decisión de poner fin a nuestro matrimonio. Había luchado por mis hijos, protegido mi negocio y me había negado a dejar que ella destruyera todo lo que había construido. Algunos hombres podrían haberse hundido al conocer el alcance total de la traición de su exesposa, pero yo lo vi como la prueba final de que había tomado la decisión correcta. Sofía había pensado que me estaba dando un golpe mortal con ese correo. En cambio, me había dado el regalo de la certeza absoluta. Estaba mejor sin ella. Mis hijos estaban mejor sin ella. Y nuestro futuro era más brillante porque ella ya no formaba parte de él. Amén.